Ok, muchachos, como les venía diciendo, en esta primera sesión, muchachos, del día de hoy, nosotros vamos a tratar lo que corresponde a nuestro tema central del primer indicador, que es el torque. Bien, acá vamos a resolver las dudas que tengamos, vamos a resolver las actividades que estaban allí expuestas y por supuesto vamos a realizar los ejercicios para que podamos allí tener claridad de todo lo que se presentó ahí en esa temática. Bien, listo, muchachos. En las actividades de ese indicador teníamos dos actividades importantes allí que eran asociadas a este ejercicio. Entonces yo les leo, lo resolvemos y hacemos las preguntas que tengamos, ¿bien? Este ejercicio dice, muchachos, en la siguiente figura se observa una viga de 20 metros de largo, sometida a la acción de una fuerza de 80 newtons, aplicada a 8 metros de uno de sus extremos. Calcular el torque producido por esta fuerza cuando la viga puede rotar en torno a una bisagra ubicada en A, el punto A, y B, el centro de la viga. Bien, ese rectángulo verde que ustedes están viendo allá abajo, muchachos, viene a ser lo que nosotros llamamos como la viga, ¿cierto? Una viga es empleada en la industria ¿para qué? Para llevar a cabo las construcciones de distintos edificios, para que sea la base estructural de muchas construcciones. Y las vigas en general, muchachos, tienen muchas formas. Hay vigas en I, hay vigas que tienen forma de I, vigas que tienen forma de C, vigas que tienen forma de U, que tienen forma de L, y cada una tiene una distinta aplicación dentro del grupo de construcciones dependiendo del tipo de fuerzas a las que estas van a estar allí expuestas, ¿bien? Entonces, hay vigas de todos los precios también. Mejor dicho, este es un estudio un estudio de diseño estructural ahí bastante detallado, pero nosotros vamos a ver una viga simple, ¿bien? Una viga rectangular como se la estoy poniendo allí. Entonces, antes de seguir, me gustaría mostrarles cómo se ve una viga en realidad. Entonces, les voy a mostrar. Esperar allí que cargue la imagen. Y mientras cargas, vamos a seguir acá. Está un poco lento el internet ahí. Bien, muchachos. En este ejercicio que tenemos, tenemos una fuerza de 80 newton de magnitud que está aplicada en un punto específico para ambos incisos. Está ubicada a 8 metros de uno de sus extremos. En este caso, el extremo izquierdo que nosotros llamamos A. Está ubicada a 8 metros de ahí. La viga tiene una longitud total de 20 metros, ¿bien? Básicamente esas son las dimensiones ahí importantes de nuestro esquema. Entonces tenemos esa viga de 80 newtons ahí aplicada a esa longitud, ¿bien? Muchachos, el torque tiene una fórmula sencilla. Acá colocamos T, pero en realidad el torque se emplea en física y en general en estática con el signo tau, que es una T, es parecida a una T, ¿bien? Entonces tenemos que ese torque es igual allí a F por D. Es la distancia, son los parámetros de nuestra fórmula de torque, ¿bien? Tenemos allí fuerza multiplicado por la distancia. ¿Cuál es esa fuerza? Es la fuerza que se aplica desde un punto específico hasta un punto que va a ser el punto, llamemos lo que es el punto de rotación, el punto en el cual se convierte en el centro de la rotación que produce una fuerza. Es decir, si nosotros ignoráramos el resto de la viga y solo tuviéramos en cuenta el 80 hasta el A, se vería algo como lo que les voy a dibujar ahora, muchachos. Tenemos aquí ese punto de aplicación A.
Vamos a pasar una línea así, que es la distancia esa de los 8 metros que tenemos hasta allí, y aplicamos una fuerza, que es la que viene a ser nuestra fuerza de 80 newton. Listo. Vamos a dejarla así de momento. Eso es lo que tenemos ahí, muchachos. Básicamente en esquema tenemos el punto A. El punto A y tenemos allí la fuerza de 80 newton que está a una distancia de 8 metros desde ahí. Listo, a 8 metros. Bien. Tenemos que emplear esa expresión que tenemos allí para calcular el torque. Entonces es sencillo. Lo que tenemos que hacer es emplear las condiciones que tenemos. El torque, muchachos, es igual a la fuerza por la distancia. Bien. Esa fuerza viene a ser el valor de 80 newton. Esa fuerza ahora la multiplicamos, ¿por qué? Por la distancia que hay desde ese punto de aplicación de la fuerza hasta el punto A. Como esa distancia es de 8 metros, la dejamos hasta ahí, 8 metros. Colocamos el torque, igual a que a 640 newton metros. Entonces aquí viene algo muy importante de los análisis. Y fue algo que de pronto noté en algunos. Miren, ese torque que ustedes ven ahí de 640 newton, en general el torque, muchachos, tiene un sentido. Puede ser, ese sentido se tiene en cuenta con respecto al giro que éste se provoca. Es decir, para este primer caso tenemos acá esa fuerza de ese punto de aplicación allí con respecto al punto A. Ahora, yo les pregunto, muchachos, así como lo tenemos ahí, suponiendo que el punto A no se va a mover de allí, ¿cuál va a ser el sentido de giro que provoca esa fuerza? ¿Quién me ayuda allí, muchachos? Señor Keiber Profe, Miranda. O Flores. Flores, Flores. hacia la parte de abajo. O sea, ¿Y cómo llamamos ese sentido? eh, o sea, no sé, negativo, ¿qué? Opuesto, Listo, ¿qué? listo, es correcto. La fuerza hace que se mueva hacia abajo, pero a eso nosotros le llamamos sentido horario, perdón. El sentido de las manecillas del reloj. Porque ahora este punto, que es el punto de aplicación de la fuerza, va a empezar a rotar con respecto al punto A. Y va a empezar a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Y cómo se mueve un reloj, muchachos? Por ejemplo, aquí tenemos, el reloj siempre se va a mover en esta dirección. Y tenemos, por ejemplo, que es la 1:44. Siempre vamos para este sentido. Nunca el tiempo va a ir hacia atrás. Siempre hacia adelante. Ese va a ser el sentido horario. Y el sentido horario, muchachos, en física y para el torque, se coloca como concesión que el sentido horario es negativo. Siempre que ustedes tengan una fuerza, muchachos, una distancia que provoque un sentido de giro horario, este sentido va a ser negativo, ¿bien? Entonces tengan muy presente eso, muchachos. Que ese sentido de giro allí va a ser negativo. Y eso es lo que debieron especificar como tal. Algunos vinieron y colocaron el signo y explicaron, profesor, y explicaron las razones de por qué debía ser negativo ese sentido de giro allí, ese torque. Otros dejaron el 640, pero quedó la duda de por qué, porque es que el sentido de giro, muchachos, debe ser especificado allí. Entonces, muy importante que tengan en cuenta eso para otros casos, muchachos, que tengan en cuenta el sentido de giro y ese sentido de giro se ve reflejado en el signo que ustedes le coloquen al torque.
ustedes pueden explicar allí las razones de cuál sería el sentido de giro. Pueden colocarlo en palabras. El sentido de giro viene a ser positivo o negativo debido a esto, debido a esto. Ustedes hacen su esquema, hacen su dibujo y les queda allí como tal. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto a este inciso A? ¿Mm? El señor Jairo Iriarte. Jairo, ¿tienes alguna duda? No, profesor. Excelente, muy bien. Vamos a continuar acá. Tenemos ahora un inciso B que nos pregunta que tengamos en cuenta con respecto al centro de la viga ahora. Bien, ese centro de la viga es el segundo punto rojo que yo les dibujé allí en la viga, que está ubicado en el centro específicamente. La distancia, muchachos, que hay desde este extremo, desde ese centro de la viga hasta un extremo, es de 10 metros, ¿cierto? Desde el punto A hasta ese centro de la viga es de 10 metros. Quiere decir, muchachos, que si esto mide inicialmente 8 metros, la distancia restante va a ser 2 metros. Y algunos me colocaban 1 metro, no sé por qué. Pero la distancia que hay, muchachos, desde el centro de la viga hasta ese punto de aplicación es de solo 2 metros, sencillo. Bien. Ahora vamos a hacer el esquema de cómo se vería ese giro allí, muchachos. Hacemos acá el círculo. Y se vería así ahora. Esta fuerza de acá es la fuerza de 80 newtons que ustedes ya conocen. Listo, muchachos. Como lo tenemos así ahora, esta distancia ya sabemos que es de 2 metros, como les habíamos dicho, para el segundo caso. Es decir, esto que les estoy señalando ahora aquí es lo que vamos a calcular en el segundo inciso, es lo que les estoy mostrando ahora. Vamos a señalarlo aquí nuevamente. Eso que estamos bien, que yo les señalo ahora es lo que estamos calculando en el inciso B. Les pregunto, muchachos, si nosotros lo tenemos así, ¿cuál va a ser el sentido de giro que provoca esa fuerza ahora? Antihorario. Antihorario, es correcto. Si mal no estoy, dijo Keiber. Keiber. Sí, profesor. Listo, Keiber, excelente. Va a ser antihorario, es correcto. Es decir, va a ir contrario a las manecillas del reloj. En física, muchachos, ese sentido antihorario se denota como un torque positivo. Es decir, el torque que provoque esa relación de fuerza con distancia va a generar allí un torque de valor positivo. ¿Y cómo lo calculamos, muchachos? Lo calculamos teniendo en cuenta allí la fuerza por la distancia nuevamente. ¿Y eso a qué será igual? A la misma fuerza de 80 newton multiplicado por ¿qué, muchachos? Por la distancia que ahora es de solo 2 metros. Algunos colocan 1 metro, no sé por qué. Listo, entre el centro y ese punto de aplicación solo serán 2 metros ahora. Y tal como dijo Keiber, ahora el sentido de giro va a ser positivo e igual a 160 newton metros. Y eso sería todo, muchachos. Son cálculos cortos, sencillos allí, pero que tienen todo un análisis implícito. Y por ese análisis implícito hablamos de lo que es esa convención de signos, muchachos, de lo que es antihorario, de lo que es horario. Cuando es horario, el sentido de giro va a ser negativo. Cuando es antihorario, el sentido de giro va a ser positivo. Entonces, estos esquemitas les ayudan a ustedes a identificar cuál va a ser el sentido de giro que provoca esa fuerza allí.
Bien. Entonces, básicamente eso sería allí las actividades, muchachos, como tal. Ahora, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios. No, señor. Ok, ok. Ya acá parece que cargó la imagen de la viga. Miren, esto que estamos viendo ahora son imágenes reales de vigas. Bien, acá tenemos una viga en I, por ejemplo. Estoy viendo, esperando que cargue. Esta es una viga en I. La mayoría son en I. La mayoría de vigas que yo veo aquí son en I, son una de las más empleadas. Por ejemplo, acá vemos una en forma de U. Entonces, las vigas en la industria se ven de esta forma, muchachos. Y es la forma, como acabamos de ver, es una forma básica de hacer análisis de vigas. Bien, ya en estudios más avanzados, lo que nosotros analizamos es ver cómo se deforman las vigas con respecto a un eje central. Ahí vemos una cantidad de cargas distribuidas, acopladas de cierta forma, con ciertos apoyos, pero el concepto de torque es vital para nosotros entrar ya a tratar estos temas que ustedes van a ver más adelante. Este estudio de vigas es muy usado en la industria y créanme que es muy útil. Les presento otro uso del torque, muchachos. Y es con un tema que llamamos insertos. Miren, esto que yo les estoy mostrando ahora son herramientas de mecanizado llamadas insertos. Estos insertos son empleados en la industria para llevar a cabo lo que son mecanizados de alta precisión. ¿Y cómo así mecanizado? Les voy a mostrar qué es un mecanizado. Esto que ustedes están viendo aquí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estas máquinas que son llamadas tornos. ¿Alguno de ustedes las había visto antes, muchachos? Ok, parece que no. ¿Pueden escucharme? Sí, señor. Sí, profesor. Sí. Sí. Listo, excelente, bien. Esto es toda una ciencia, muchachos, la ciencia del mecanizado. Entonces, si se fijan, miren cómo se ve el inserto. Esa figura dorada que se ve ahí es el inserto. Y fíjense que tiene en el medio, muchachos, tiene un pequeño tornillo allí, ¿cierto? Vamos a colocarle otro color para que lo vean. Tiene ese tornillo que ustedes están viendo allí. Miren, en la industria es muy importante para algunos procesos la precisión y que las medidas que se le quieran dar sean las que obtengan finalmente estas piezas que se desean mecanizar. Por ejemplo, en la industria minera, muchachos, cuando un componente de maquinaria pesada se daña, lo que ocurre es que hay pérdidas económicas enormes porque conseguir una pieza de estas, imagínense, es un gasto impresionante, realmente impresionante. Voy a mostrarles una pieza de maquinaria pesada para que tengan una idea allí. Tenemos esto. Eso ustedes ahí donde lo ven es una pieza gigantesca. Miren estas de acá. Todos estos procesos son piezas que sí se le pueden hacer procesos de mecanizado para darles una segunda vida, para darles nuevamente medidas con las que se les pueda dar un reuso dentro de la industria minera. Ahora, ¿qué hace el inserto en todo esto, muchachos? El inserto básicamente es el que le da las medidas nuevamente a todo esto y le deja los acabados necesarios, pero hay algo muy importante con la instalación de estos insertos y es lo que les voy a mostrar ahora. Ese tornillo que les mostraba inicialmente, muchachos, tiene un espacio, un círculo allí donde va un pequeño tornillo.
Ese tornillo, muchachos, el fabricante, para las personas que compren estos insertos, estos insertos vienen con un torque establecido, con un rango de torque establecido. Es decir, esos insertos van a trabajar bien en un torque determinado. ¿Cómo así? Por decir, ese torque va a funcionar bien cuando se aprieta con un torque de 640 Nm, por ejemplo. Profe, no entiendo. Listo, vamos a ver. El torque es una relación de fuerza con distancia, ¿bien? Ese tornillo, cuando ustedes lo ponen allí, ese tornillo debe ser apretado allí con un torque de 640 newton, por ejemplo, newton metro. Vamos a buscar una imagen que esté sola para hacerles una idea. Vamos a usar este. Listo. Vamos a colocar allí, por ejemplo. Se tiene una llave allí que es esa línea amarilla que ustedes están viendo. Es una llave para apretar tornillos, sí, se puede decir. Y nosotros conocemos su longitud. Tenemos que esa llave está midiendo, por ejemplo, 20 centímetros. Y ya sabemos que el torque es de 640 newton metro. Entonces, gracias a esa formulita tan sencilla, muchachos, en la industria, los ingenieros y los técnicos seleccionan la fuerza precisa y necesaria que se requiere para apretar eso. Listo, ellos calculan esa fuerza y la aplican con otras herramientas de precisión de aplicaciones de fuerza. Entonces ellos vienen y aplican esa fuerza necesaria allí para que ese inserto quede muy bien puesto con el torque preciso para que eso dé los resultados precisos dentro de la industria del mecanizado. Entonces, muchachos, el conocimiento de esta fórmula, del torque general, de los sentidos de giro, para ustedes va a ser muy importante para quienes elijan seguir, por ejemplo, este camino del mecanizado. Ustedes van a ver esto muy, muy comúnmente. Y la razón por la que muchas piezas no quedan de pronto con los acabados y las medidas necesarias es porque no están siguiendo las recomendaciones de fabricante y no están teniendo en cuenta esos valores de torque allí. Entonces, esta es una aplicación muy importante de este tipo de piezas, ¿bien? Vamos a dejar de compartir acá. Entonces, muchachos, con respecto al contenido que hemos visto, ¿tienen alguna duda? ¿Qué les ha parecido, muchachos? Coméntenme. Muy buena la aplicación, profe. ¿Y tienen alguna duda con respecto a esta temática? Todo está claro. Yo, profe, Adelante, Keiber. que Donado. Adelante, Donado, coméntame. ¿Quieres que vuelva Prácticamente, al ejercicio? sí, porque acabé de entrar prácticamente ahora y solo vi el final del ejercicio B, Tranquilo, y no pude tranquilo, entender coméntame. bien. Coméntame, ¿qué duda tienes? Bueno, prácticamente todo porque no alcancé a ver el ejercicio A y el ejercicio B, solo vi lo último. Listo, listo. Te voy a hacer un resumen rapidito allí. Ok. Mira, el torque, muchachos, va a tener una expresión básica que cuando ustedes estudien más avanzado esto van a encontrar que el torque es un vector también que tiene una dirección y que por eso es importante señalarla en este punto. Bien, el torque, así como otras magnitudes, va a tener direcciones en todos los sentidos, va a tener componentes en todos los ejes, pero aquí lo estamos viendo de manera sencilla, ¿bien? No estamos teniendo en cuenta ninguna tercera dimensión allí. De hecho, la dirección de ese torque acá es saliendo de la pantalla. O sea, la dirección no se va a ver como tal, sino va a ser algo así. Este es el sentido de giro y el torque, la dirección del torque se va a ver así. Esa es la dirección del torque. Acá tenemos la aplicación de la fuerza, la distancia. Vamos a suponer que se le aplica una fuerza así y provoca un sentido de giro así. Entonces la dirección de ese torque va a ser saliendo de la pantalla. Siempre tengan en cuenta eso.
torque saliendo de la pantalla, siempre y cuando no se tengan en cuenta allí otras direcciones que sean en la tercera dimensión, ¿bien? Ahora, eso es con respecto a las direcciones del torque ahora. Básicamente se calcula multiplicando la fuerza por la distancia. ¿Bien? El torque viene a ser una relación de fuerza con distancia, en donde la fuerza está provocando un giro con respecto a un punto de giro. ¿Bien? Que lo podemos llamar punto de rotación, punto de giro. Eso básicamente es el torque. Esa distancia va a estar entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces tenemos dos incisos, Donado. Dos casos diferentes. El primero es donde la fuerza se aplica a 8 metros de un punto que nosotros llamamos A. Entonces acá nosotros en el inciso A hacemos el esquema, ¿bien? Acá tú puedes ver un punto A, que es el que te estoy señalando ahora, un punto A, que está a 8 metros del punto de aplicación. Entonces, esa fuerza, así como está, provoca que gire así, mira, las líneas punteadas que salen allí. Hace que gire en el sentido horario, en el sentido de las manecillas de un reloj de pared. Ese sentido de giro, muchachos, provoca que por convención el sentido horario sea negativo. Siempre que un sentido de giro a ustedes les quede en el sentido horario va a ser negativo. Y es la razón, muchachos, de por qué este cálculo de 80 newton, que es la fuerza, y 8 metros la distancia, da negativo. Porque su sentido de giro allí es negativo. Básicamente eso, muchachos. ¿Bien? Ahora, está el inciso B. El inciso B habla del centro de la viga. Entonces tenemos un punto de aplicación que en este caso la fuerza está del lado izquierdo del punto, como se ve aquí, antes estaba del lado derecho. Entonces tenemos acá este inciso B como te estoy señalando. Que se encuentra ubicado a 2 metros. Pero ¿de dónde sale ese 2 metros, muchachos? Del análisis. La viga mide 20 metros. El centro va a estar ubicado en la mitad, en donde sean 10 metros de un lado y 10 metros del otro. Entonces, si nosotros sabemos que hay 8 metros desde A hasta el punto de aplicación, para que se cumplan los 10 metros, ahí tienen que haber 2 metros. 8 más 2 darían 10 metros. Entonces, desde ese punto de aplicación hasta el centro de la viga, la distancia es de 2 metros, tal cual como lo dice nuestro segundo esquema. Ahora hacemos el análisis del sentido de giro. Desde ese punto hasta el otro, ese sentido de giro daría un sentido de giro con antihorario. ¿Bien? Sería antihorario allí. Y si el sentido de giro, muchachos, es antihorario, se puede decir que ese giro va a ser positivo, que ese torque va a tener un valor positivo. Entonces era importante, Donado, que hicieran esos análisis de giro, de cuál es el signo, de cuál no, y lo especificaran, porque eso es importante, que siempre estén colocando cuál es el real sentido de giro que provoca el torque allí. Entonces, no sé si tengas alguna duda con respecto a esa explicación rápida que hicimos allí. No, todo claro ya. Listo, listo. Es correcto. De todos modos, yo ya había hecho el ejercicio y lo hice así, pero era como para que me quedara un poquito más claro. Tranquilo, tranquilo, es correcto. Listo, muchachos. Son las 2:05. Vamos a parar la reunión y vamos a volver a las 2:10. ¿Listo? Para dar la segunda parte de la reunión del día de hoy. Entonces voy a parar de compartir acá a parar la reunión y volvemos a las 2:10. ¿Bien? Listo, muchachos. Voy a tomar la asistencia ahora enseguida. Volvemos a las 2:10.